Hola, buenos días a todos. Vamos a inicio un nuevo webinar de Harting Iberia. Yo soy Vicente Vázquez y bueno, el webinar de hoy va a tratar sobre soluciones Harting para sistemas distribuidos de potencia y control. Para este webinar tengo a mi lado a mi compañero Tony Escudero, que también es del departamento técnico, con el cual pues conjuntamente vamos a hablar de las soluciones que podemos encontrar para este tipo de aplicaciones. Antes de nada, si te parece bien, Tony, pues vamos a enseñar los diferentes tipos de aplicaciones que nos podemos encontrar donde esté bien utilizar sistemas distribuidos de potencia y control. Sí, para ponernos en contexto, lo mejor es ver unas imágenes de aplicaciones. Esta, por ejemplo, es un almacén logístico. Aquí podéis ver los transportadores y los elevadores del almacén logístico, aparte de los estantes. Tenéis aquí una línea de packaging en la que podéis ver el transporte de las botellas y también podéis ver los motores que activan y accionan los transportadores con sus correspondientes variadores o arrancadores. Podéis ver aquí unos sistemas de transportes de equipajes, por ejemplo, también. Las líneas de transporte de subconjuntos en el sector del automóvil. En este caso es una electrovía, pero podrían ser transportes también de pallets o de cinta de diferentes partes de las piezas de un coche. Esto sería una línea automatizada de producción de cualquier fabricación de cualquier elemento de la industria. Podrían ser pues, perfiles de aluminio, por ejemplo, que acaban en un packaging final, o piezas de madera que acaban para poder hacer puertas. Si os habéis fijado, seguro que os habéis fijado que lo común que tienen todas ellas son los transportadores. Todas ellas utilizan los transportadores para pasar los elementos y los componentes de una estación de trabajo a otra, donde se intervienen. Y lo que tienen en común estos transportadores, vamos a ver qué elementos son los que suelen haber. Aquí podéis ver, está pequeñito, pero seguro que lo podéis ver. Todos los transportadores cuentan con motores o con servos, como en este caso de aquí. Todos necesitan unos arrancadores, unos variadores para poder alimentarlos y controlarlos. Y en este caso, si os fijáis, como prácticamente todas las imágenes que habéis visto, todas las aplicaciones, tienen una topología distribuida que parten de un bus de alimentación, como veis aquí, sería este, del cual se derivan las alimentaciones a los variadores arrancadores, a los drives y a su vez estos que alimentarían a los motores. Esta topología es una topología que nos encontramos en la mayoría de las aplicaciones de la industria actualmente y es la más eficiente. ¿La más eficiente respecto a qué? Pues respecto a esta otra topología centralizada que consiste en un armario central en el cual están los drives, o sea, los variadores y arrancadores interiormente, en el interior, y desde aquí salen a cada uno de los motores que están en la línea de transporte los cables que los alimentan y los controlan, estos cables de aquí. Con lo cual os podéis imaginar que, claro, tienen que hacer grandes tiradas de cable a cada uno de los motores o de los servos que hay en las líneas. Y estos cables, en el caso de que sean unos variadores, son cables que son muy caros porque son cables apantallados y híbridos, suelen ser cables híbridos. Entonces, como os podéis imaginar, como podéis ver, de lo que se deduce es que hay unos costes elevados de producto, de material, en este caso de los cables, y un gran tiempo de instalación comparado con la topología distribuida. Vamos a ver con un poco más de detalle en qué consisten todos los elementos que hay en estas aplicaciones. Todos ellos tienen motores o servos con la sensórica de campo correspondiente.
y tienen sus drives. Serán variadores o arrancadores, como hemos comentado. Además de esto, se necesitan unas líneas de alimentación. En este caso sería la línea de alimentación de potencia a los drives y una segunda línea de la alimentación de la electrónica del drive, que sería esta otra línea que veis aquí de color azul. Como veis, están dibujadas de forma diferente estas dos líneas de alimentación, pero cualquiera de las dos pueden ser de una u otra forma. En este caso, como veis, este segundo caso, consiste en que la alimentación entra al equipo y sale después para ir a alimentar al siguiente equipo. Y así va concatenando cada uno de los equipos, los encadena. Y en este primer caso lo que es un bus, una única línea del cual se deriva, hay una derivación y va a alimentar a cada uno de los equipos. Hay una segunda línea de comunicación que siempre, prácticamente siempre es así, como veis que está dibujada, con una entrada y una salida. Y en el caso de la línea de alimentación de potencia, que es esta primera que veis, para hacer las derivaciones serían con estas cajas que veis aquí, unas cajas de derivación. Necesitamos también unas líneas de conexión con los motores, entre los drives y los motores. Y, por supuesto, la conexión de toda la sensórica de campo. ¿Qué es lo que Harting puede aportar de toda esta topología, todos estos componentes que vemos aquí? Pues todo lo que está en color amarillo. Harting puede suministrar los elementos y la comunicación de todo lo que hay aquí. Vamos a entrar un poquito más de detalle en lo que sería la alimentación de potencia y para eso os lo va a mostrar Vicente. Vale, muchas gracias, Tony. Pues vamos a empezar con lo que serían las cajas derivadoras. Aquí sí que podéis ver que aparte de las de potencia también se pueden usar cajas derivadoras en los de 24 voltios. No necesariamente tiene que ser siempre entrada y salida. Pues bien, Harting dispone de dos gamas diferenciadas dentro de lo que son buses de potencia con sus ventajas y sus funcionalidades. Para empezar, tenemos la Han Power S, que es estas cajas que veis aquí arriba, en las cuales el único conector está colocado para hacer la derivación. Para poder instalarlas no se necesita cortar el cable, el bus de potencia, sino que simplemente hay que desforrarlo y los diferentes hilos se hacen pasar por cada uno de estos terminales que podéis ver aquí, sin necesidad de cortarlos. Para que lo podáis ver en más detalle, vamos a activar la webcam y en la webcam encontraréis una Han Power S, como esta de aquí, en la cual el cable entraría por este lado de aquí y saldría por este otro de aquí, o bueno, al revés, dependiendo de cómo esté instalado. Y luego por aquí tenemos los cables irían pasando por en medio de cada uno de estos terminales que tenéis aquí, ¿vale? Estos terminales están cableados ya a lo que sería el conector que luego va a hacer la derivación. Para que lo podáis ver también con un poco más de detalle, esta sería la parte por donde haríamos pasar el cable, ¿vale? Aquí se puede ver lo que sería la parte del tornillo, ¿vale? Por donde meteríamos el cable y la gracia de que cuando apretamos con el tornillo es que estas cuchillas que hay aquí desplazan el aislante. Digamos que es un sistema de desplazamiento de aislante. Estas cuchillas, a su vez, harían contacto con el conductor y entonces del conductor iría un cable que iría colocado en la parte de abajo, que sería el que luego iría al conector que habíamos mostrado anteriormente, ¿vale? A través de estos cables que veis aquí, ¿vale? ¿Qué ventajas tiene esta caja derivadora? Pues, como os podéis imaginar, que no dependemos de conocer la distancia que hay entre caja derivadora y caja derivadora. La gracia de este sistema es que primero podemos tirar un bus de potencia y luego podemos ir colocando allá donde sea necesario la caja derivadora que luego vaya al servomotor, al variador, al arrancador que luego irá al motor. Otra ventaja que tiene es que es fácilmente ampliable, es decir, si por ejemplo tenemos una tirada realizada y justo en medio de esa tirada queremos realizar otra derivación, simplemente desforramos el cable, lo hacemos pasar a través de esta caja derivadora y ya tenemos la derivación preparada. No es la única, como habíamos comentado, también está el Han Power T y en el Han Power T
que mostramos también en la webcam y estos dos que tenéis en la presentación, y en este caso se utilizan conectores tanto para la entrada como para la salida como para la derivación. ¿Y qué ventaja tiene esto? Pues que si conocemos las distancias que hay entre caja derivadora, la instalación en campo será mucho más reducida. En vez de utilizar, por ejemplo, lo que sería una caja de bornas, en las cuales necesitamos a alguien que sepa interpretar esquemas para poder realizar la instalación, o al contrario que el Handpower S, que también hay que hacer una instalación dentro de la caja, en este caso solamente tenemos los cableados y esta caja derivadora. Con lo cual, todo ese material se puede preparar de antemano y entonces cuando vayamos a hacer la instalación en campo simplemente tenemos que conectar, que es algo bastante simple y bastante rápido, que no necesita de un entrenamiento importante, y entonces podríamos instalar todo en un menor tiempo y en un menor coste, ¿vale? Estas son las dos opciones que disponemos. Disponemos de diferentes tipos de conectores, ¿vale? Aquí, por ejemplo, podéis ver un conector Q2/0, ¿vale? Pero también los hay, como que podéis ver aquí, un Q5/0 o la gama compact. De hecho, los conectores que podemos utilizar los podéis ver en esta página de aquí. Básicamente, los que tenemos al lado derecho son los de la gama HAN-Q tamaño 3A y los que tenemos en el izquierdo son la gama HAN compact. De hecho, en la caja derivadora que habíamos visto antes, en las dos, podéis ver que utilizan este tipo de conectores, ¿vale? Hay diferentes variantes de potencias que pueden llegar hasta 40 amperios o de contactos que pueden llegar hasta 8, incluso, aunque no se utilicen aquí, en el HAN compact podemos llegar hasta 17 contactos. Sí, vale. Aquí podemos ver un ejemplo, ¿vale? En este ejemplo se ven varias cajas de derivadoras. No todas tienen la misma longitud, por ejemplo, aquí vemos longitudes más largas que en este caso, y en este caso se utiliza el Handpower S. Aparte de estas tienen una ventaja adicional, y es que como podéis ver aquí tienen un interruptor, y este interruptor lo que hace es que podemos, una vez que lo tengamos encendido o apagado, podemos desconectar el arrancador al motor sin tener que cortar el bus de potencia. De esta manera no desconectamos sin carga, pero no tenemos que cortar todo el bus de potencia que puede estar alimentando otras partes de la máquina, ¿vale? Y aparte, pues con todas las ventajas de poder colocarlo entre variadores sin necesidad de tener que cortar el cable y realizar costosas operaciones. Aparte del bus de potencia, tenemos los cableados que van al servomotor, pero para estos cableados ya pasaré a mi compañero Tony que os explique las diferentes particularidades que nos podemos encontrar. Bueno, aquí tenéis un variador, en este caso es el G120D de Siemens. Como podéis ver aquí está la entrada de potencia, la salida que va al motor, y tenéis la unidad de control, o sea, la electrónica de control del variador. En este caso, la alimentación, estamos en el bus de potencia, en este caso la alimentación sería la entrada por este conector de aquí. Nosotros podemos suministrar tanto los conectores como el cableado hecho, el cableado que va entre la caja de derivación y la entrada al variador. Y suele ser un conector, como veis aquí, un 4/2 de 40 amperios. Vamos a la alimentación de la electrónica. La alimentación de la electrónica, esta es la carátula que hemos visto, la carátula de control, donde está la entrada de la alimentación. Como veis aquí, habitualmente se hacen con conectores 7 octavos de pulgada, como estos que tenéis en la imagen. Y como os comentaba antes, se entra el bus de alimentación y sale hacia el siguiente variador o arrancador. Podemos suministrar tanto los conectores sueltos como cableados también, y hay otras variantes de este mismo variador que están diseñadas con un conector RJ45 en una carcasa push-pull, como veis aquí. Aquí tenéis la entrada y la salida. En este caso, en la variante esta de la carátula, y podemos suministrar evidentemente también los conectores sueltos o cableados.
Lo que sería la comunicación se suele realizar con conectores de métrica 12 para pasar los buses. Lo utilizado habitualmente es o con Profibus o con Ethernet, Profinet, por ejemplo, y también con ASI, que no lo hemos incluido aquí porque no damos la solución completa, porque normalmente se utiliza un adaptador de cable ASI a la entrada, de la electrónica, que suele hacerse con conector de métrica 8, pero esa solución la suele proporcionar el fabricante del cable habitualmente. Entonces aquí tenemos las más habituales, el Profibus y la de Ethernet con conectores de métrica 12. Aquí tenéis las entradas, entrada y salida de este caso Profibus. También se puede realizar con conectores RJ45, como veis en este caso, con la entrada y salida, en este caso esta variante de la carátula, para dar continuidad a la comunicación con Profinet. En el caso de la sensórica, la comunicación que tenéis aquí abajo, se lo podéis ver, son conectores de métrica 12, prácticamente todos. Hay alguno que es como este de aquí, que es la conexión del encoder que se realiza con un conector de métrica 12 de 8 polos. Y podemos suministrar pues, los diferentes conectores, tanto de métrica 8 como de métrica 12, también algunos de métrica 8, tanto cableados como sin cablear, incluido también el conector que suele ser un conector estándar de conexión de los encoders. Y ahora os paso a Vicente para que continúe explicando los cableados a motor. Sí, bueno, hasta ahora hemos visto los cableados a servomotor, pero ahora vamos a ver qué es lo que llevamos hasta el motor y cómo realizamos la conexión, ¿vale? En este caso, volvemos otra vez a ver lo que sería el servomotor y en este caso estaríamos hablando de la salida que va a motor, que en este caso puede ser un conector hand compact como los que habíamos visto anteriormente, ¿vale? En este caso, podríamos hablar de uno de 8 más tierra, que además también es el que tenéis aquí en la presentación y que normalmente son cableados que cuando van al motor suelen ir apantallados. Por eso muchas veces lo que se necesita son capotas y bases EMC para evitar lo que sería todo lo que sería interferencias electromagnéticas de fuera al cable o de cable afuera, ¿vale? En este caso, Harting dispone de la posibilidad de entregar ya cableados realizados y hay que tener en cuenta de que cada vez más nos encontramos motores que ya vienen preparados para poner un conector. Normalmente utilizan la gama HANE, aunque también nos podemos encontrar la gama Han Compact y también para aquellos casos en que la instalación se vaya a hacer en el mercado americano, también disponemos de cableados que cumplen la UL 2237, que es el cableado, que es la normativa para cableados de potencia. Vale, pero ¿qué pasa si, por ejemplo, en el motor no tenemos un conector? ¿Vale? Nos podemos encontrar un motor como este que tenemos en la imagen, que tiene una caja de bornas, ¿vale? Pues en este caso, lo que se suele utilizar para no mecanizar esta caja de bornas es utilizar un prensastopas. Normalmente ya vienen preparados con unos tapones, como podemos ver aquí, quitar el tapón y poner un prensastopas. Pero esto representa una serie de desventajas respecto a utilizar un conector. Lo primero de ello es que dificulta la instalación. ¿Por qué? Porque dentro de la caja de bornas necesitaremos unos planos que nos indiquen cómo tenemos que conectar el motor al cable y, por otro lado, alguien que lo sepa interpretar, con lo cual necesitamos operarios especializados. Pero además es que también cuando tengamos que hacer una instalación en campo, esto va a representar un tiempo adicional y ese tiempo también va a representar un coste. Igualmente, si tenemos que reemplazar el motor, también va a tener un tiempo más prolongado que el hacerlo de un conector que simplemente desconectar y conectar. Aquí, por ejemplo, podemos ver un motor con un conector ya incluido. Ventajas: la conexión es mucho más rápida y sencilla, no hay necesidad de tener un operario entrenado que sepa interpretar esquemas, simplemente que sepa que el conector va a tal base y el reemplazo es mucho más rápido, ahorrándonos tiempo en caso de que haya una parada de línea. El tiempo que tiene que estar parado es mucho menor si se tiene que reparar o reemplazar el motor que tener que utilizar una caja de bornas. Aún así, entendemos de que muchas veces lo que preocupa a
a la gente es tener que mecanizar la caja de bornas. Por eso Harting dispone de opciones, como las que podéis ver también en la webcam en la que presentamos aquí, que son carcasas ya preparadas para poder utilizarse con las mecanizaciones. No está activado. Para utilizarse con las mecanizaciones que vienen con la caja de bonos. En este caso se enroscan, igual que un prensaestopas, y aquí dentro de este tamaño, aprovechando que los conectores de Harting son modulares, podemos utilizar cualquier tipo de Hanku de tamaño 3A que haya no, se ve. Ah, perfecto. ¿Vale? Cualquier conector de tamaño 3A puede ir dentro de este tipo de carcasas, ¿vale? Como podéis ver aquí. Aparte de esto, permite poner la orientación que nosotros queramos. Podemos irlo girando y colocarlo en la orientación que sea necesario en el motor. Y aparte de que es de un tamaño pequeño, nos evita que pueda tener interferencias mecánicas con otras partes de la máquina. Tenemos la posibilidad de ofrecerlo en 3 versiones. Una versión estándar, como la que tenemos aquí en la webcam. Tenemos una versión EMC, esta última, para caso de que tengamos que llevar un apantallamiento. Y también tenemos versiones HANEME, que son las que tienen un recubrimiento especial para ambientes corrosivos, ¿vale? Por último, en caso de que tengamos una base ya comprada, estándar, Harting dispone de accesorios para poder colocarlo en una mecanización circular roscada, como la que habíamos visto anteriormente. En este caso, en la cámara web podéis observar un Han 3A de plástico, pero también existen adaptadores para la gama Han Compact. La otra parte es poder colocar un conector como el que habíamos visto en imágenes anteriores en el motor. Y la gracia es que Harting dispone de soluciones que lo que hacen es sustituir la tapa de la caja de bornas por un conector. Los 4 agujeros que podéis ver aquí coincidirían con los agujeros de la tapa de la caja de bornas, con lo cual sería quitar la tapa y poner este conector acodado. Harting dispone de diferentes versiones con diferentes dimensiones, lo cual permite adaptar, dependiendo de dónde lo tengamos que colocar, dependiendo de las dimensiones que tengan las fijaciones de la tapa de la caja de bornas, buscar un conector que se adapte a las dimensiones de esas fijaciones. Y, por supuesto, también tiene la posibilidad de colocar una tapa para, cuando no esté conectado, proteger lo que serían los contactos del motor. Tenemos 2 versiones, la que habíamos visto anteriormente, la versión estándar, y esta que es la versión EMC, que tiene una junta tórica que permite realizar la continuidad del apantallamiento 360 grados en la unión de la capota y de la base. Vale, pues hasta aquí las soluciones que presentamos para sistemas transportadores o para sistemas distribuidos de bus y de control. Si tenéis alguna pregunta, en este caso, pues Tony y yo os podemos ayudar a través del chat. Sí. Tenéis un chat aquí en el GoToWebinar donde podéis colocar vuestras preguntas y nosotros pues las resolveríamos, ¿vale? Nos preguntan por aquí si disponemos de planos 3D de las cajas de derivación. Sí, disponemos tanto de PDF como de DXF y también como de planos 3D en formato STEP para que se pueda colocar en una máquina y ver si hay interferencias mecánicas con lo que ya tengáis diseñado de la infraestructura, ¿vale? Esto también se puede ir a la mayoría de los conectores. La mayoría de los conectores que podéis encontrar aquí también tienen los planos 3D y se pueden descargar fácilmente de nuestra página web del eCatalog, ¿vale? Donde encontráis también las características técnicas. Nos pregunta si las soluciones presentadas están todas disponibles. Sí, todas las soluciones que hemos presentado en este webinar están disponibles y se pueden solicitar. Si necesitáis realizar algún tipo de configuración, siempre podéis enviarnos un correo a Vicente Vázquez o a Tony Escudero. Mi correo es vicente.vázquez@harting.com
Y en todo caso, siempre también podéis utilizar el general porque nos lo remiten en les@harting.com. ¿Vale? Si hay alguna pregunta adicional. Del Hand Compact nos preguntan si hay versiones acodadas. Sí, hay versiones plásticas y metálicas y en algunos de los casos, como pueden ser las plásticas, también tenemos versiones acodadas. ¿Vale? Ok. Bueno, pues sí, a ver, una última pregunta, parece que llega. La intensidad máxima del bus de potencia es 40 amperios para el bus completo, ¿es así? Sí, digamos que en Q2/0 que habíamos visto antes, cada contacto puede llegar a pasar hasta 40 amperios. Cada contacto. Hay que tener en cuenta de que siempre hay una curva de temperaturas e intensidades. Esto quiere decir que cuanto más temperatura tengamos, menor es la intensidad que podemos pasar por el contacto. Siempre en todas las hojas de características técnicas del producto se incluye esta curva. También puede influir la sección de cable que estemos pasando. No es lo mismo pasar por un contacto un cable de 10 milímetros, que es lo que podemos llegar a pasar por un Q2/0, que si pasamos un cable de 2,5. Porque en este caso la resistencia de carga que hay en la unión entre el cable y el contacto es mayor, se genera más temperatura y puede influir en la intensidad que podemos pasar por el contacto. ¿Vale? Pero cuando indicamos 40 amperios normalmente nos referimos a todos los contactos que pasan por el conector. El bus podría ser de 40 amperios. Sí, el bus podría ser de 40 amperios. Sí. Y la sección del cable del bus máxima sería de 10 milímetros cuadrados por conductor. Correcto. Lo habitual suele ser 4 o 6, con eso la mayoría de las aplicaciones se suelen cubrir, pero también hay para aplicaciones más exigentes, que se requiere más potencia, también tenemos disponibles Power S para secciones de 10 milímetros cuadrados. Correcto. Incluso tenemos versiones Hand Power T de las cajas derivadas con 3 conectores, que los conectores que utilizan son los conectores de la gama Hand modular. Y en la gama Hand modular disponemos de módulos simples que pueden llegar hasta 70 amperios, con lo cual incluso podríamos llegar a superar esa barrera de 40 amperios que comentábamos antes. ¿Vale? Sí. De todas formas, si queréis información de cualquiera de estos productos, nos enviáis un correo y encantados os damos respuesta. Sí. Bueno, pues hasta aquí el webinar de hoy. Espero que os haya gustado y cualquier pregunta pues os ponéis en contacto con nosotros y desde aquí os invitamos al próximo webinar que realizaremos en breve y en lo que os daremos noticias en poco tiempo. Muchas gracias a todos y hasta el próximo webinar. Buen fin de semana a todos.